mi pesada creencia de que estos reglamentos pueden durar 3 o 4 años y la ley aplicarse nunca. Tenemos todavía a Crespo, que ha pasado casi la mitad de su vida trabajando para la ley hasta que finalmente se aprobó. Sí. Y bueno, a ver quién nos puede decir de esto, porque 30 reglamentos y uno comienza a pensar que duraremos 3 o 4 años, 5 o 10 más. Sí. Diputado Tobías Crespo, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Sí, buenas tardes, Cristian, saludando a todos los demás integrantes del programa y también a los que están siempre sintonizados con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, Tobías, ¿qué información tiene de en qué están los reglamentos? Si es verdad, como dijo el señor Taveras, director de Tránsito Terrestre, que ninguna parte de la ley está en vigencia, que hay que esperar los reglamentos y además qué va a pasar con estos reglamentos, si vamos a tener que esperar 4 o 10 años más. Mira, nosotros, aunque cumplimos con el tema de la ley, ya se aprobó y se promulgó, pues tenemos también una forma de darle seguimiento a través de la fiscalización y control como legisladores. En ese sentido, nosotros también hablamos como con la Constitución en la mano y el reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué dice la Constitución? La Constitución establece que 10 días después de ser promulgada en la Gaceta Oficial, estamos hablando de la Constitución más reciente, del 2015, ¿verdad? Correcto. La que procedió en el 2010 y que hubo una modificación hace 2 años. Esa establece en la parte de la entrada en vigencia de las leyes, que si la ley no lo establece, si la ley no dice una entrada en vigencia diferida a futuro, la ley entra en vigencia 10 días después de ser promulgada por el Ejecutivo en la Gaceta Oficial. El Ejecutivo la promulgó el 22 de febrero de este año, por ende el 2 de marzo la ley entró en vigencia, aunque sí hay que indicar lo siguiente. Corrígeme, Crespo. Corrígeme, Crespo. Yo tenía entendido que en la capital entra 24 horas después de aprobada y publicada en la Gaceta. Eso lo decía. 48 horas después en el interior del país. Eso dice, Ángel, buenas tardes, el Código Civil, pero tú sabes que el Código Civil en el artículo 1 establece, y el Código Civil va a tener 100 y pico de años, ¿verdad? O tiene 100 y pico de años. En esta semana precisamente nosotros aprobamos el nuevo Código Civil con 2.504 artículos, pero el Código Civil, que fue previo a la Constitución y tiene del año 1800, decía en el artículo 1 esa parte que usted muy bien dice. Establece que 24 horas en el Distrito Nacional y 48 horas en las demás provincias. Pero tú sabes que al aprobarse la Constitución está como por jerarquía encima de los códigos. Sí. Y como el código era para la parte de relaciones civiles y contractuales, con el tema de la vigencia de las leyes, no tiene precedencia, exacto. Eso cambió, por ende, para nosotros como legislador, lo que procede es la última Constitución, la más reciente, que establece 10 días, de manera muy clara lo dice, 10 días pero diputado, usted va a referirse a lo que nos interesa, los reglamentos, que nada de la ley ha entrado en vigencia, hay que esperar los 29 reglamentos. Es así. Bueno, si voy a entrar a explicar, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nos llevamos a la definición de esa Constitución, lo que yo expliqué, sí. La entrada en vigencia de la ley es a partir del 2 de marzo, porque la ley no tiene una entrada en vigencia diferida, es decir, el artículo que le da vigencia dice a partir de la promulgación, quiere decir que entró en vigencia el 2 de marzo. Pero lo que pasa es que en la ley no había un plazo para que el Poder Ejecutivo designara al director ejecutivo del Intran, que es la figura que va, el incumbente, ¿verdad? El funcionario que va a agrupar las 4 instituciones que se unifican. Pero y por ende, al no dar ese decreto, pues se ha movido todo lo que tiene que ver con la reforma institucional y con la entrada de los órganos administrativos. Pero ¿cuáles deberían ser los efectos iniciales perceptibles que uno pudiera decir, sí, ya comenzó?
ya comenzaron a cambiar las cosas a partir de la nueva ley de movilidad y de tránsito en la República Dominicana. Como conocedor del contenido de la ley, ¿por dónde debió comenzar a sentirse el impacto de esa nueva legislación? Bueno, debió ser por inmediatamente se promulgara, se diera el director ejecutivo, pero no se ha dado. Ahora, lo que tiene que ver, que eso es lo que yo quiero aclarar como legislador. Una forma de desacato. Como legislador es lo relativo a que todo lo que son prohibiciones, restricciones, sanciones, multas, que establece ya la ley 6317, entraron en vigencia el 2 de marzo. Por ahí. Quiere decir que los agentes de la DGC, que ya no es la ME, porque hay que recordar que la ley pero eso derogó, no está pasando, ¿verdad? Eso no está pasando. Perdón, Tobías, el director de tránsito dijo que no, y Ángel sostiene que si no hay reglamento, no entra la ley. No es así, porque ¿qué pasa? Si está por eso, la ley establece 6 meses después que se designe el director del Intran para aprobar los reglamentos que tiene esa ley. Hasta si fuera por eso, entonces hasta que no se designe ese incumbente no vamos a tener los reglamentos. Es decir, los reglamentos no pueden ser antes, Ángel. Los reglamentos nunca pueden ser antes del ejecutivo que va a someterlo al presidente para que por un decreto lo ponga en efectividad. Sí puede ser. Eso no tiene nada que ver. En esta ley, Ángel, la ley dice que después el Intran tendría 6 meses después de conformado para aprobar los reglamentos que dice la ley. 6 meses después de estar designado el director. Bueno, pues Danilo está incumpliendo la ley. Pero ven acá, vuelta y lo que Danilo está incumpliendo la ley. Mi preocupación, Crespo, es que es una ley, muchísimos años, bueno, y la tenemos al fin. Entonces, como que comenzamos a dar vuelta, mi criterio, lo expliqué hace un ratito, es de que no se quiere conflicto en la calle, porque con todas estas violaciones, estos transportistas que no respetan a nadie, ni a nada, y el gobierno como que no quiere echar un conflicto más y esto parece que se va a diferir por un tiempo que no sé cuál es. Bueno, yo estoy explicando mis posiciones como legislador. Ya la aplicación de la ley le toca al Ejecutivo y la sanción al Poder Judicial. Yo estoy explicando los detalles constitucionales sobre la vigencia o no y sobre el tema de los reglamentos, que ha sido la confusión. ¿Y cómo es que entonces el director de tránsito, saliendo de Palacio, de la reunión de la comisión, dice, no, eso no está en vigencia, porque a él le preguntaron, porque hay unos mensajes en las redes diciendo, miren, a partir de ahora lleven todo en regla, tengan su, ¿cómo le dicen? El triángulo, ténganlo todo, porque van a ser muy duros, y el que se vaya en rojo, y había unos mensajes de precaución. Entonces le preguntaron al director de tránsito y él dice, no, es el que espera los reglamentos, esa ley no está vigente, como olvídense de eso. Entonces, como usted es el auspiciador, el que trabajó, el que conoce la ley, uno lo llama y le pregunta. Entonces, hay una situación ahí muy preocupante. Fui director de tránsito 6 años también. Sí, yo estuve en esa posición durante 6 años. Y entonces, como dice un amigo mío en el barrio, ¿qué hagamos? Nos hacemos rolo, nos peinamos, como dice doña Consuelo, compañero. ¿Qué hagamos? Bueno, Ángel, Consuelo y Cristian, nosotros hemos explicado el tema de la llamada, que es la entrada en vigencia o no de la ley, que yo tengo otra entró en vigencia el 2 de marzo, y que hasta que no se dé el decreto del Consejo Directivo no vamos a tener los reglamentos ni la reforma institucional ni los órganos administrativos, y se refiere. ¿Quiénes son los candidatos a dirigir el Intran? Dígame, no sé. ¿Se fue la llamada? Gracias, Crespo. Gracias, Crespo. Bye. Gracias, Diputado Crespo. En definitiva, olvídense de aplicación de la ley. Sigan violando la ley, hagan toda la vaina. Oye, pero ven acá, tú eres haitiano. ¿Cómo va a ser que el Ejecutivo propicie esa vaina, hombre? Ya tenemos la ley y vuelta. No, pero hay un mandato de la misma ley. El director de tránsito sale a decir que no está en vigencia. Correctamente. Que se olviden de todo. Correctamente. Llévese el semáforo en rojo. Los motociclistas que sigan pero la ley anterior lo prohíbe. De 2 y 3 sigan andando y sigan asaltando. No hay problema. Dele para adelante.
Ay, Cristo. Está pendejo. Me cambio y fuera, Mauricio. Ay, Cristo.